Buenas, tengan todos ustedes un saludo de bienvenida. Para aquellos que todavía no me conocen, mi nombre es Óscar Javier Monterrosa Hernández y vengo a seguir el proceso formativo que lleva el profesor Víctor con ustedes en el área de matemáticas. Este video les servirá de gran ayuda para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conectarse en la clase anterior o tuvieron alguna dificultad en el transcurso de esta. Para abordar la nueva temática, vamos a recordar un poco lo visto en las guías anteriores, que tiene que ver con razones y proporciones y proporcionalidad directa e inversa, sabiendo que la razón es el cociente que se da entre dos cantidades, ya sea de una misma magnitud o más magnitudes, y que el antecedente es la parte superior y el consecuente es la parte inferior, que la proporción es la igualdad o la relación que se da entre dos o más magnitudes. Por otro lado, la proporcionalidad directa es aquella donde al relacionar dos magnitudes, si una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Caso contrario a la proporcionalidad inversa, que tiene que ver la característica de que si una magnitud aumenta, la otra disminuye, o si una magnitud disminuye, la otra aumenta. Ahora sí veamos lo que tiene que ver con las aplicaciones de la proporcionalidad. La proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa se aplican en la resolución de problemas relacionados con otras ciencias y con situaciones de la vida cotidiana. Para resolver problemas en los cuales se relacionan dos magnitudes en forma directa o inversamente proporcional, se aplica un método práctico conocido como regla de tres. La regla de tres es esa herramienta, ese método que nos ayuda a resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. La regla de tres simple directa es un procedimiento que se utiliza para resolver problemas que se pueden representar mediante una proporción. Para resolver un problema aplicando la regla de tres simple directa, se realizan los siguientes pasos. Primero se organizan los datos de acuerdo con las magnitudes, luego se plantea una proporción. Finalmente, se aplican las propiedades de las proporciones para hallar el valor desconocido. Como lo vimos anteriormente, fijamos en la parte izquierda cómo se hacen estos pasos, cómo se llevan a cabo. Primero se organizan los datos de acuerdo con las magnitudes. Nos damos cuenta que existen las magnitudes. Una magnitud es A es a B y otra es C es a X. Luego se plantea una proporción. Allí encontramos la proporción, la relación que hay entre las dos magnitudes. Quiere decir que A es a B como C es a X. Finalmente se aplican las propiedades de las proporciones para hallar el valor desconocido. Hacemos la aplicación de esa propiedad que nos dice que A por X es igual a B por X, donde X es igual a B por C sobre A, lo que quiere decir que dividimos entre A. Aquí despejamos. Para despejar necesitamos encontrar el valor desconocido, queremos dejar a X sola, entonces dividimos por A. Si nos vamos al otro lado de la pantalla, nos damos cuenta de la característica que tiene la regla de tres simple directa, que es multiplicar en cruz. Encontrando la relación entre las dos magnitudes, multiplicamos en cruz para hacer los procedimientos de la proporción. Veamos el siguiente ejemplo. Si en 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal, ¿cuántos gramos de sal habrá en 200 litros de agua de mar? Primero, se organizan los datos según las magnitudes, como se observa en la siguiente tabla. Identificamos allí las magnitudes, cantidad de litros de agua de mar y cantidad de gramos de sal, teniendo que 50 es a 200 como 1300 es a X. Observamos a X, X es el valor desconocido, la cantidad que vamos a encontrar. Luego vamos a interpretar el ejemplo. Si sabiendo que el agua de mar es salada y en 50 litros
hay 1300 gramos de sal. ¿Ustedes creen que en 200 litros de agua de mar habrá más o menos gramos de sal? Teniendo en cuenta que el agua de mar es salada, si aumentamos los litros de agua de mar, lo más lógico es que aumente los gramos de sal. Luego se plantea la proporción. 50 es a 200 como 1300 es a X. Finalmente, se aplican las propiedades para hallar el valor de X. Se aplica la propiedad fundamental de las proporciones. En este caso, como identificamos que si una magnitud aumentó, la otra también aumentó, entonces aplicamos el procedimiento de la regla de 3 simple directa, que nos dice que 50 por X es igual a 1300 por 200. Despejamos X. Para despejar X, pues, como está acompañado de 50, multiplicando 50, entonces quiere decir que se divide entre 50. Encontramos el valor de X haciendo las respectivas operaciones. X es igual a 5200. Por tanto, en 200 litros de agua de mar hay 5200 gramos de sal. Regla de 3 simple inversa. La regla de 3 simple inversa es un procedimiento que permite encontrar el valor desconocido en una situación de proporcionalidad inversa que relaciona dos magnitudes. Para resolver un problema por regla de 3 simple inversa se realizan los siguientes pasos. Primero, se nombra la cantidad desconocida con una letra y se elabora una tabla con las cantidades que intervienen. Luego, se plantea una proporción de acuerdo con la propiedad de las magnitudes inversamente proporcionales y se encuentra el término desconocido. Ahora miremos la siguiente situación. Si una persona necesita hacer una mudanza donde lleva abanico, televisor, silla, cama, la mascota, lleva entre otras cosas, y para esa mudanza él cuenta con 3 camiones, y con esos 3 camiones él saca la cuenta e identifica que hace 6 viajes. 6 viajes con 3 camiones. Pero para el día siguiente no le salen las cosas como él había pensado porque amaneció un camión dañado. La persona que iba con ese camión no llegó porque el camión estaba dañado. Entonces, en ese camión que no llegó, era donde iba a transportar la bicicleta, el abanico y la cama. Allí vemos que en los números de camiones, la magnitud, número de camiones, disminuye. Ya no hay 3, sino que hay 2. Entonces debemos identificar si hacemos más viajes o menos viajes, si esa magnitud aumenta o disminuye. Interpretando bien la situación, nos damos cuenta que esos 2 camiones hacen los viajes respectivos que pensaban hacer. Pero como ya no está el otro camión, tendrían que regresar por lo que se quedó. Interpretando bien la situación, nos daríamos cuenta que esos 2 camiones tendrían que hacer otros viajes. Entonces nos damos cuenta que el número de viajes necesarios que se harían aumentaría. Por lo visto, nos damos cuenta que una magnitud aumenta y otra magnitud disminuye. La cantidad de camiones disminuye y los viajes necesarios aumentarían. En ese caso, entonces, planteamos la situación de que la regla de 3 simple inversa tiene como característica que es que se multiplica
antecedente con antecedente y consecuente con consecuente, donde al despejar a x encontramos que dividimos entre 2 y el resultado es 9, que es el valor desconocido. Entonces, concluimos de que 3 es a 2 como 6 es a 9, lo que quiere decir que es un ejercicio donde el procedimiento que se hace es por regla de 3 simple inversa. Allí encontramos la característica de ella, donde hacemos el respectivo procedimiento. Veamos el siguiente ejemplo. En una finca 6 cachorros tienen comida para 15 días. ¿Cuánto tiempo alcanzará el suministro alimenticio si se aumenta en 3 la cantidad de cachorros? Sacamos las magnitudes. Nos damos cuenta que una magnitud es la cantidad de cachorros y la otra es el tiempo que dura la comida. Ahí observamos en la tabla la relación que hay entre las magnitudes, la cantidad de cachorros y el tiempo que dura la comida. Si yo tengo 6 cachorros y después me dicen que aumenta en 3 el número de cachorros, quiere decir que ahora hay 9 cachorros. Entonces tenemos de que 6 es a 9 como 15 es a x. Ese valor desconocido, x, es el que vamos a encontrar. Y tendríamos que mirar si x es mayor a 15 o menor a 15 e identificar si es una regla de 3 simple directa o inversa, porque es lo primero que se busca. Identificar si es inversa o directa, porque el ejercicio no te va a decir si es directa o inversa, tú tienes que identificarlo. Entonces, si yo tengo 6 cachorros y tengo un bulto de alimentos y ese bulto de alimentos les demora 15 días, entonces yo ahora tengo los mismos 6 cachorros, pero el vecino me regala 3 cachorros. Quiere decir que ahora tengo 9 cachorros. Entonces tendría que identificar si el bulto que yo tengo de alimentos se lo alcanzan a consumir en 15 días o en más días o en menos días. Entonces, lo primero que yo pienso es que 9 cachorros van a comer más que 6 cachorros. Si 9 cachorros comen más que 6 cachorros y esos 6 cachorros el alimento les demora 15 días, entonces yo identifico que los 9 cachorros, como comen más, van a demorar menos días en consumir el alimento los 9 cachorros. Por tanto, identificamos el procedimiento que es una regla de 3 simple inversa. Ahí observamos, mientras más cantidad hay de cachorros, menos tiempo dura la comida. Las magnitudes son inversamente proporcionales. Proseguimos con las operaciones. Como es inversamente proporcional, hacemos la relación, el procedimiento que se hace en la regla de 3 simple inversa. Antecedente con antecedente y consecuente con consecuente. 15 por 6 es igual a x por 9. Luego hallamos el valor desconocido. Como x está acompañado de 9, multiplicado, quiere decir que ese 9 pasa a dividir. Hallamos ese valor que da 10. Por lo tanto, el suministro alimenticio alcanzará para 10 días. Aquí identificamos la diferencia que hay en la aplicación de la regla de 3 simple directa e inversa. La regla de 3 simple directa lo que nos dice es que el procedimiento que se hace es antecedente de una magnitud con el consecuente de la otra magnitud multiplicado por el consecuente de una magnitud con el antecedente de la otra magnitud. Y en la inversa lo que hace es
multiplicamos antecedente con antecedente y multiplicamos con consecuente. Hacemos la relación respectiva e identificamos que esa es la diferencia entre estas reglas. Muchas gracias, espero tengan en cuenta el video y que les sirva para mucho.